la zona genital se da a nivel del testículo. Y esto nos ilustra, nos hace entender que en ese momento el cálculo está a nivel probablemente ureteral proximal. O sea, el cálculo, la obstrucción es bien alta. La obstrucción es a nivel de la pelvis renal y el sistema caliciliar. Entonces, ese es el dolor irradiado del riñón y del uréter. Entonces, el diagnóstico por imágenes. La radiografía de abdomen sirve, por supuesto, y es lo que tenemos más a la mano. Entonces va a haber, nos da mediciones precisas del tamaño del cálculo como una ventaja. Y localización ureteral para la planificación del tratamiento, sirve. Por eso en la emergencia se puede pedir para confirmar efectivamente la presencia del cálculo y también para ir planificando qué es lo que podría venir si no hay la eliminación espontánea del cálculo. ¿Cuál es la desventaja de la radiografía de abdomen? Que tiene una sensibilidad de baja moderada y amplia variabilidad en el rendimiento diagnóstico. Nos detecta solo del 29 al 59% de los cálculos vistos con la tomografía, comparativamente con la tomografía computarizada. No detecta hidronefrosis. No sabemos qué grado de hidronefrosis hay. Y también la irradiación que sufre la persona, ¿no? El personal de salud. La pielografía intravenosa es un examen que últimamente está siendo reemplazado por la tomografía computarizada, tanto sin o con contraste. Más importante, vamos a ver que es sin contraste, ¿no? Entonces, la pilografía intravenosa, donde no haya tomógrafo, es un examen diagnóstico muy bueno, que tiene indudablemente algunas desventajas, como vamos a ver posteriormente, pero tiene la capacidad como ventaja de detectar la hidronefrosis perfectamente. Medición precisa del tamaño del cálculo. También se puede medir y nos da el tamaño preciso de la dimensión del cálculo. Y su localización ureteral para la planificación del tratamiento. ¿Cuál sería la desventaja? Es un poco menos precisa que la tomografía computarizada. Hay necesariamente siempre radiación ionizante, son generalmente 4 a 6 placas que se toman y hay que irradiar. Dosis efectiva de 12 mSv se requiere contraste intravenoso. El contraste intravenoso tiene un potencial alérgico bien bajo, ¿ya? Entonces no hay que tenerle tanto miedo. Pero en aquellos que tienen antecedentes de alergias a medicamentos, que tienen un comportamiento general de su organismo hiperérgico, entonces hay que tener cuidado. Tenemos el ultrasonido de riñones y vejiga. Su ventaja, que no hay ninguna irradiación ionizante, no es peligroso. La dosis de radiación acumulativa más baja en pacientes que se someten a imágenes repetidas en entornos donde no se dispone de una tomografía computarizada de dosis baja. Detecta de forma fiable la hidronefrosis. O sea, hay veces no ubica bien el cálculo ureteral, pero nos va a informar el grado de urétero y hidronefrosis que hay.
Como desventaja, una sensibilidad de baja, moderada y amplia variabilidad en el rendimiento diagnóstico. Detecta únicamente del 24 a 57% de los cálculos vistos con la tomografía computarizada. Es bastante bajo comparativamente, ¿no? Mediciones del tamaño del cálculo pueden ser inexactas y la localización para la planificación del tratamiento. O sea, no ayuda a veces mucho. Es mejor entrar con placas tanto de tomografía computerizada sin contraste, que es la ideal, o un UroTEM. Probable falta de diagnóstico en pacientes con hábito corporal grande. Hombres mayores de 285 libras, mujeres mayores de 250, o pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Entonces tenemos otro examen que es la tomografía computarizada sin contraste de abdomen y pelvis. Así la debemos solicitar, ¿no? Sin contraste de abdomen y pelvis. La ventaja, pues, que es la máxima precisión diagnóstica, ¿no? Lo consideramos el gold estándar, es lo mejor para hacer diagnóstico, ¿no? De litiasis urinaria. Sensibilidad combinada de 0,97 y especificidad de 0,95 para el examen de dosis bajas. Detecta de forma fiable la hidronefrosis. Da mediciones precisas del tamaño del cálculo y su localización. La localización ureteral para la planificación del tratamiento, si lo requiere, ¿no? Su desventaja es la irradiación ionizante, dosis efectiva de 2 a 3 mSv con dosis baja y de 10 a 12 mSv, con examen de dosis estándar. En raras ocasiones se necesita un segundo conjunto de imágenes después del contraste intravenoso para el diagnóstico definitivo de urolitiasis. Tenemos también el estudio de la resonancia magnética del abdomen y la pelvis. La ventaja que no hay radiación ionizante. Detecta de forma fiable la hidronefrosis. Localiza con precisión el sitio de la obstrucción para la planificación posterior del tratamiento. ¿Cuál es la desventaja? Muy baja sensibilidad, ya que los cálculos son casi invisibles. Mediciones del tamaño del cálculo inexactas para la planificación del tratamiento. Requiere que el paciente permanezca inmóvil en un escáner cerrado durante 10 a 20 minutos. Entonces, aquellos que tienen fobias a los lugares cerrados, entonces puede ser una contraindicación relativa, ¿no? Acá tenemos, pues, un cálculo coraliforme y acá la presencia de otras calcificaciones. Esta es una proyección anteroposterior que muestra un cálculo en asta de ciervo en la pelvis renal derecha, un cálculo coraliforme. Y calculitos más pequeños, ¿no? En el otro riñón. Acá tenemos igualmente imágenes radiológicas simples en que vamos a ver la presencia de un cálculo principalmente parecía ser un cálculo piélico. Entonces aquí hay que tener en consideración nosotros de que contamos las vértebras, miren, aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y acá está la 12ª, ¿no? Entonces la proyección
1, 2, 3, 4. Aquí está el ombligo, aproximadamente. Y la espina ilíaca anterior superior está por acá. Entonces, ombligo, y está lejos estos puntos de referencia las teníamos nosotros para hacer las cirugías convencionales, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que el hilio renal derecho es aproximadamente medio centímetro, 1 centímetro más abajo que el hilio renal izquierdo. Ah, bien, entonces acá tenemos en la imagen del lado derecho, tenemos la formación de un cálculo, que se ha formado un cálculo pues que ocupa todas las cavidades intrarrenales. Esto sería pues un cálculo coraliforme. Entonces aquí estaría contraindicada hacer utilizar la litotripsia extracorpórea con otras de choque. Sería algo pues ilógico tratar de fraccionar, disolver, no disolver, sino, perdón, pulverizar este cálculo, semejante masa litiásica. Se podría demorar pues horas, días y días. Entonces aquí la indicación es la litotricia percutánea, ¿no? Es la indicación precisa en estos cálculos coraliformes. Y últimamente le está robando un poquito de espacio la ureterorenoscopía flexible. Bien. Acá tenemos otras imágenes en que se ve un cálculo, aparentemente un cálculo tipo coraliforme que ocupa toda la pelvis renal. Acá un cálculo coraliforme con calcificaciones que probablemente serían del grupo calicial, con infundíbulos calcificados también. O sea, estas formaciones litiásicas a veces son muy complejas extraerlas. ¿Por qué? Porque vía ureteroscópica no hay pasaje, pues, del urétero, a pesar de que el calibre de los ureterorenoscopios fluctúan entre 8, 10, hasta 12 máximo. Cherrier, o sea, 3 milímetros, generalmente la mayoría de ellos tienen 3 milímetros en el flexible. Entonces no se puede acceder a veces a estas cavidades y hay que hacer una apertura palpando el cálculo a través del parénquima renal. La cápsula, el parénquima renal para extraer este tipo de cálculos son complejos porque no permiten el acceso con el ureterorenoscopio o con el telescopio en el caso de que sea el abordaje con un nefroscopio, que puede ser no un nefroscopio típico de 27 o 30 Cherrier, sino de repente un nefroscopio tipo mini, o sea, menor de 20 Cherrier o French. Acá tenemos un cálculo calicial superior, probablemente. Son complejos a veces estos cálculos. Se pueden hacer técnicas combinadas de repente. Ya. Acá cálculo coraliforme. Y miren, increíble. Esta litiasis coraliforme, miren. Bilateral. Nosotros hemos visto este tipo de cálculos cuando hemos hecho la residencia en el Hospital Loaiza y en el Hospital 2 de Mayo, sobre todo en el Hospital Loaiza. No sé por qué este tipo de cálculos así tan grotescos, tan exagerados, tan grandes, los presentan. El cálculo coraliforme en sí, ya describiendo su presentación, es mucho mayor
en las mujeres que en los hombres, con una proporción de 8, 9/1. Este tipo de cálculos, este tipo de cálculos que estamos viendo. Entonces es muy, unos cálculos que han distendido totalmente todo el sistema colector, porque no, aquí está la pelvis renal, pero acá se ven grandes volúmenes litiásicos que están ocupando los sistemas colectores caliciales, infundibulares. Entonces aquí lo que queda para pues hacer litotricia extracorpórea con ondas de choque, no, ¿no es cierto? Esto hay que hacerlo con cirugía percutánea, introduciendo probablemente el nefroscopio estándar de número 30, French o Serrier, para fraccionar este cálculo con la energía que puede ser, y no necesariamente láser, muy oneroso, podría ser con otro tipo de energía, fraccionarlo y extraerlo con pinzas, ¿no? A través del nefroscopio, que es bien grueso, bien rígido. Sacar masas litiásicas grandes, después hacer un lavado correspondiente, de repente con ayuda fluoroscópica, ver si quedan y hacer lavados respectivos. Acá tenemos la representación que nos da de la presencia de un cálculo ureteral, o sea, vamos a tener una dilatación, una hidronefrosis en este caso moderada, ¿no? Moderada. Esta es la imagen normal que tenemos que ver del seno renal, pero acá el seno renal está bien distendido. Entonces, acá miren, hay una litiasis renal derecha que no está produciendo obstrucción porque no hay hidronefrosis, pero sí lo vemos, el cálculo que nos da una sombra acústica. O sea, acá está el transductor y nos da la sombra acústica. Esto es un cálculo renal, intrarrenal, un verdadero cálculo intrarrenal por la presencia de esta sombra acústica. ¿Ya? Estos de acá que aparentemente parecerían litiasis, no podemos afirmar que efectivamente se trata de litiasis. ¿Por qué? Porque no hay sombra acústica. Acá sí hay una sombra clara. Acá tendría que haber una columna oscura, cosa que no hay acá. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Bien, acá presentaciones litiásicas piélicas. Aquí presentación bilateral, piélica bilateral. Acá tenemos imágenes radiopacas que podrían corresponder al uréter distal. Acá tenemos una litiasis vesical única que aparentemente es mayor de 1 centímetro o de 10 milímetros. Entonces, este cálculo pues ya está bien organizado y se puede hacer litotricia endoscópica, o también si ya está próximo a las dimensiones de 4 centímetros de diámetro, así, de repente hacerle una cirugía, una cistolitotomía sería la indicación precisa. Acá tenemos, en la ecografía tenemos, en la imagen A, tenemos una imagen ecogénica que representa un cálculo medial del tercio medio del riñón derecho. O sea, hasta ahí da sombra, sombra acústica. Y en el lado derecho se observa pues la ubicación del cálculo en el uréter proximal, el cual se encuentra dilatado. O sea, hay dilatación y ahí está el cálculo, ¿no?
Acá se ve pues en los cortes tomográficos, se ve que hay dilatación de este riñón, que puede ser una hidronefrosis, y la impactación de un cálculo ahí, puede ser. Acá tenemos una litiasis pielica izquierda, en este lado, ¿no? Pero acá estamos viendo más bien un trayecto ureteral. En la urografía estamos viendo un trayecto ureteral y hay un stop a este nivel. Probablemente a este nivel puede haber la ubicación de un cálculo. Entonces, esto yo diría que hay que hacerle para la indicación precisa aquí sería una tomografía computarizada sin contraste. Dejar pasar un tiempo y hacer una sin contraste para que nos dé con precisión el tamaño, todo del cálculo. Acá tenemos una litiasis vesical grande en que van a ver pues la presencia de una ecogenicidad en la parte próxima al transductor y la sombra acústica correspondiente. Entonces, este cálculo es un poquito irregular, no es esférico. Acá más bien sí tenemos una imagen de un cálculo que parece de tipo esférico. O sea, esa ecogenicidad en la parte más próxima al transductor y la sombra acústica. Acá presencia de cálculos vesicales grandes. Cuando son mayores de 4 a 5 centímetros, entonces la indicación es histolitotomía convencional. Acá tenemos una tomografía con un cálculo ureteral. Una ureterolitiasis con obstrucción. La imagen del abdomen a partir de una tomografía computarizada con contraste intravenoso muestra un cálculo en el ureter proximal izquierdo. Acá está el cálculo. Con un ligero aumento de retardo en la eliminación del contraste y una hidronefrosis leve del riñón izquierdo. Algo muy discreto, ¿no? El riñón derecho es normal, con excreción de contraste de alta densidad en el uréter derecho, en la punta de la flecha. Acá tenemos un cálculo piélico. Una nefrolitiasis, una imagen de un ataque sin contraste, muestra una piedra en un cálculo en la pelvis renal derecha. También hay tomografías computarizadas de baja dosis de radiación de cálculos renales, como la imagen que vemos. Es una nefrolitiasis en que la imagen de reconstrucción coronal del abdomen a partir de una tomografía computarizada sin contraste realizada con un protocolo de dosis de radiación baja muestra un cálculo de 3 milímetros, chiquito, en el cáliz renal derecho. Cálculo pequeño. Acá en cuanto al manejo, ¿no? Al manejo de la litiasis urinaria. Entonces, en cuanto al tratamiento, en la mayoría de los pacientes el tratamiento médico ambulatorio con analgésicos orales
e hidratación es suficiente, mientras se espera el paso espontáneo del cálculo. Esto sobre todo si el cálculo es menor de 6 milímetros de diámetro mayor. Entonces, generalmente va a haber una expulsión espontánea o ayudada por el tratamiento expulsivo rápido, más o menos. Las indicaciones para hospitalizar a un paciente con litiasis son obstrucción urinaria, por decir severa, ¿no? Con cuadro doloroso muy grave. Cuando hay infección también, cuando el riñón es único, la necesidad de hidratación parenteral y medicación para el dolor intenso, o la incapacidad de tomar analgésicos orales o líquidos, por ejemplo, vómitos. En emergencia, lo que se usa generalmente, lo que usamos es el ketorolaco endovenoso, y en casos necesarios se puede agregar opioides como morfina endovenoso, que se puede usar en niños mayores, hasta en niños mayores de 6 meses, a dosis de 0,05 a dosis de 0,1 miligramos por kilo de peso por dosis cada 2 o 4 horas, hasta un máximo de 2 miligramos por dosis. La dosis de ketorolaco endovenoso en niños mayores de 2 años de edad es de 0,5 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas. En una dosis máxima, llegando a una dosis máxima de 30 miligramos. El uso de AINE debe suspenderse 3 días antes de una intervención quirúrgica y es posible para minimizar el riesgo de sangrado. Esto ya es conocido, pues que hay que indagar sobre el uso de tratamiento anticoagulante. En el manejo de la infección del tracto urinario se debe realizar urocultivos y hemocultivos. Se puede empezar con antibióticos empíricos mientras sean los resultados de los cultivos. Se usa la ceftriaxona endovenosa. En cuanto ya a la parte, por decir, más interesante y la que más adelantos tiene y que la ocupa cerca del 50% de todas las ponencias en los congresos de alto nivel de la especialidad, entonces tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿no? Aproximadamente de 10 a 20% de todos los cálculos urinarios requieren extirpación quirúrgica. O sea, eso hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Para darle tranquilidad al paciente, al grupo familiar, que la mayoría de las veces, pues, ese cálculo va a ser expulsado espontáneamente o con ayuda del tratamiento médico. Los cálculos más grandes y los cálculos ureterales proximales tienen menos probabilidad de pasar espontáneamente. Ya, o sea, los cálculos ureterales proximales son complejos. Esos son los que, por su tamaño, por su volumen litiásico, no pueden progresar a través de la luz ureteral y se quedan impactados a ese nivel, ¿no? A nivel del uréter proximal. Entonces, esos generalmente son difíciles de tratar, son muy complejos. ¿Por qué? Porque en algunos casos no funciona tan bien por las dimensiones probablemente del cálculo, no funciona bien
la, la litotricia endoscópica, o sea, a través del ureterorrinoscopio. Entonces se tiene que hacer la cirugía percutánea para extraer estos cálculos ureterales proximales. Actualmente se dispone de 3 técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que reducen significativamente la morbilidad en la remoción de los cálculos. Tenemos la nefrolitectomía percutánea. Sus siglas reconocidas son PNL. La nefrolitectomía percutánea y la cirugía abierta convencional son igualmente efectivas para el tratamiento de los cálculos renales. O sea, la efectividad se mide por el estudio libre de cálculos al final de concluido el tratamiento. O sea, si queda libre de cálculos, está excelente. Con porcentajes mayores de 90%, buen resultado, pero lo ideal es pues que esté libre de cálculos totalmente, ¿no? El 100%. La nefrolitectomía percutánea acorta el tiempo de hospitalización en un 60% y permite que el paciente vuelva a trabajar en aproximadamente una semana, en comparación de más de 3 semanas después de una cirugía abierta o convencional. ¿Cuáles son las indicaciones de la nefrolitectomía percutánea? Básicamente los cálculos grandes, mayores de 2 centímetros de diámetro. Los cálculos de cistina, que generalmente son resistentes a la litotricia extracorpórea. La anomalía anatómica, también en casos de anomalía anatómica, la indicación precisa es de realizar nuestra técnica, pues de nefrolitectomía percutánea. En las anomalías anatómicas, básicamente, pues tenemos al riñón en herradura, que tienen comparativamente una mayor probabilidad de tener cálculos, los riñones en herraduras, que los riñones normales, ¿no? O la obstrucción de la unión ureteropiélica también. Si hay un defecto ahí a nivel de la juntura piel ureteral, entonces se puede optar por este tipo de tratamiento percutáneo. Cuando el cálculo está en un divertículo calicial, estos cálculos en divertículos caliciales son muy complejos, entonces hay que preferible hacerlo con esta técnica percutánea. El procedimiento en qué consiste: el paciente en posición supina se coloca un catéter ureteral retrógrado con un cistoscopio flexible Kinsey-French. Luego colocar al paciente en posición prona para acceder al sistema de recolección renal a través de una aguja de calibre 18, utilizando guía fluoroscópica. Hay que dilatar el trayecto con un dilatador de balón de nefrostomía hasta 32 French. Luego colocar la vaina de trabajo de nefroscopio, que es de 30 French, en el sistema de recolección renal. Todos los cálculos se extraen con pinzas de agarre. O sea, ahí no se pulveriza todo el cálculo, sino ya tenemos nosotros colocado nuestro nefroscopio
percutáneo que es de buen calibre, entonces por ahí fácilmente se manipulan, ingresan pinzas que van a extraer cálculos de, de buen volumen, ¿no? O de buen tamaño. Todos los cálculos se extraen con pinzas de agarre con el nefroscopio rígido. Y también se puede usar el flexible. Y se fragmentan con una sonda de litotricia ultrasónica. Entonces hay que tener esa sonda para fragmentar el cálculo y después jalarlo con pinzas. Se puede usar también energía no necesariamente ultrasónica, sino se puede usar también energía neumática o neumática. Bien, entonces con un nefroscopio rígido. Luego de retirar el cálculo se deja un catéter de pigtail, o sea, doble J autofijable, que generalmente son de 8 de 10 French en la pelvis renal, como un tubo también se puede, si se elige, se puede dejar un tubo de nefrostomía y un catéter 5 French debajo del uréter. El 2,4% de los pacientes desarrollan sepsis después del procedimiento, más frecuente en diabéticos. Entonces es una complicación grave, la sepsis, en este tipo de cirugía mínimamente invasiva. Entonces hay que tener cuidado con eso y advertir al paciente previo al acto quirúrgico, cuando él va a firmar el consentimiento informado. Otra metodología mínimamente invasiva tenemos la ureteroscopía en el tratamiento de litiasis ureteral. Es el tratamiento de lesión para la mayoría de los cálculos ureterales medios y distales. Se usa también en cálculos ureterales proximales o intrarrenales. También el acceso ureteroscópico es útil en el manejo de cálculos ureterales que han fallado a la litotricia extracorpórea. Tenemos la ureteroscopía rígida. Se realiza el acceso ureteral y la dilatación. Los dilatadores son de balón, luego se pasa el ureteroscopio bajo visión directa a través del uréter y la pelvis renal. Si los cálculos son pequeños, se usan cestas o pinzas para la sujeción del cálculo y la tracción o jalar el cálculo, ¿no? Si el cálculo es demasiado grande, se puede fragmentar con litotricia láser, neumática, ultrasónica y o electrohidráulica. O sea, generalmente la que más se utiliza es la neumática o ultrasónica. La ureteroscopía flexible está siendo utilizada por las mejoras en la fibra óptica. No utilizar stent después de una ureteroscopía sin complicaciones. O sea, si se extrajo un cálculo y no hubo mayores complicaciones, no se justifica dejar un catéter doble J, ¿no? La litotricia con ondas de choque emplea ondas de choque de alta energía producidas por una descarga eléctrica. Las ondas de choque se transmiten a través del agua y se enfocan directamente en el cálculo renal o ureteral con la ayuda de la fluoroscopía biplanar. El cambio en la densidad del tejido entre el renal blando y el cálculo duro provoca una liberación de energía en la superficie del cálculo. Esta energía va a fragmentar el cálculo.
Se piensa que las ondas de choque de alta energía pueden causar hipertensión, lesión renal y en los hombres causar daño en el ADN del esperma y por lo tanto presentar una disminución temporal de la fertilidad. Al final tenemos ya la cirugía abierta, ya habíamos dicho la única indicación que hay para la cirugía abierta, y va a representar esta cirugía abierta menos del 1% de pacientes son candidatos para cirugía abierta. Se utiliza para cálculos ureterales o renales complejos que no pueden ser extraídos con un número razonable de procedimientos mínimamente invasivos. Las indicaciones incluyen pacientes en quienes ha fracasado la extracción de cálculos vía endoscópica, asimismo los cálculos coraliformes y también pacientes con anatomía renal ureteral compleja u pacientes con obesidad mórbida. Acá tenemos imágenes pues que vemos una litotricia extracorpórea por ondas de choque. Vean el generador de las ondas de choque. Son disparos que se hacen, múltiples disparos. De acuerdo al tamaño del cálculo se puede hacer en una o varias sesiones. No necesita anestesia generalmente. Entonces ahí está extrayendo, pero vía ureteroscópica, ¿no? O sea que se introdujo el ureterorenoscopio a través de la vejiga y del meato ureteral, ¿no? Bien, entonces ahí se está haciendo la tracción del cálculo de las cavidades intrarrenales. Una técnica tenemos la nefrolitotomía percutánea. Entonces es la que estamos viendo, ¿no? Con ondas de choque. Miren el generador de las ondas de choque y tenemos los monitores respectivos y una torre para utilizar energía en el caso que Ramos se quiera fraccionar un cálculo para la extracción, que puede ser con pinzas si es percutánea, o si no, lograr la pulverización cuando se utilice el ureterorenoscopio flexible. Entonces el generador de las ondas de choque, y ahí se tiene ya prácticamente la forma del trabajo real, ¿no? El generador, y también hay unas bolsas de agua para que centralicen las ondas. Todo eso se logra a través de una computadora, se logra concentrar la energía para que los disparos se concentren a nivel del cálculo y existe el fraccionamiento. Acá tenemos igualmente una imagen, cómo se puede usar las ondas de choque a nivel ureteral y la mesa quirúrgica. Acá tenemos el generador, igualmente energía. Entonces las ondas de choque lo que van a hacer es pues desintegrar los cálculos renales. Pequeñas partículas pasan a través del tracto urinario. Una vez que se ha fraccionado de la mejor manera, entonces viene ya el proceso de la expulsión de estas partículas litiásicas. Acá tenemos presencia de cálculos a nivel intrarrenal.
Acá se están haciendo los disparos con ondas de choque. Y aquí están pues los cálculos ya fragmentados. Están ocupando toda la luz ureteral. Acá cálculos simples. Acá tenemos las ondas de choque con ultrasonido que van a fraccionar a los cálculos. Y luego en trozos más pequeños salen del cuerpo a través de la orina. Entonces ahí están eliminándose. La nefrolitotomía percutánea es la extracción, pues ya esto estamos reincidiendo, de cálculos renales y ureterales mediante la incisión percutánea hasta el riñón. Acá tenemos el nefroscopio, pues el gran adelante, un descubrimiento del Alken en el año 1983. Lo puso en vigencia, ¿no? Porque había habido un silencio sobre su utilización, había sido descrita ya 30, 40 años antes, pero con la aparición y la alta tecnología que está incorporada en estos nefroscopios, es que ha evolucionado la técnica, ¿no? La nefrolitotomía percutánea. Acá tenemos pues cirugía percutánea. Y ahí se ha perforado, ¿no? Se ha perforado y se están extrayendo algunos cálculos a través del nefroscopio. Acá igualmente, ¿no? El nefroscopio está actuando, está fraccionando los cálculos intrarrenales y los está extrayendo, ¿no? Esa es la posición. Hay que hacer una dilatación con balón o dilatadores progresivos en la zona de acceso al sistema colector, que se realiza generalmente por la zona del cáliz inferior. Hay que hacer dilataciones después de haber obtenido orina y haber aspirado orina y dejar una guía. Se empieza la dilatación con unos dispositivos como los de Alken, que son plástico, un plástico firme, duro, que va dilatando. Ahí está ya el nefroscopio in situ. Igualmente, acá tenemos la ureteroscopía. Acá probablemente es un ureteroscopio rígido, ¿no? Que también debe estar en todos los kits de aquellos que realizan cirugía mínimamente invasiva para litiasis, porque en algún momento puede ser requerida su utilización. La ureterolitotomía endoscópica, extracción de cálculos, miren cómo se captura el cálculo con unas canastitas especiales, se hace la tracción del mismo. Acá tenemos ya la imagen que nos da un ureteroscopio flexible. Entonces tiene que ingresar a nivel de la uretra, ver el meato ureteral y progresar. Como hay visión directa, es más rápido, más ágil. Acá igualmente un ureteroscopio flexible. Acá tenemos la imagen de un ureteroscopio semirrígido. Y acá ya tenemos pues a la vedette, que es el ureteroscopio flexible. Acá las canastillas y las pinzas que se utilizan para traccionar o retirar los cálculos.
aquí cómo actúa una canastilla, ¿no? Esta canastilla, hay un mecanismo especial en que se hace un viraje y se acorta esta canastilla y donde es el momento que puede ingresar el cálculo. Después ya, una vez atrapado el cálculo, se hace una tracción en la parte proximal del nefroscopio y queda firme, fijado el cálculo en la canastilla. Luego se hace la tracción respectiva. Acá tenemos básicamente para que vean los catéteres doble J, ¿no? Tienen una colita en la parte proximal y distal que tiene memoria. O sea, yo para introducirlo lo introduzco para introducirlo a nivel del meato ureteral, tengo que previamente usar como guiador el catéter ureteral convencional, que es este, ¿no? Entonces, este catéter doble J se vuelve rígido, se vuelve, por decir, no curvo en las partes proximal ni distal, sino se ve totalmente extendido. Entra con un guiador o con un catéter, pues generalmente con su propio guiador que está acá. Con su propio guiador ingresa a través con ayuda de un cistoscopio o un ureterorrinoscopio, introducimos el catéter. Generalmente se hace con cistoscopio. Se introduce, previamente le hemos colocado su guiador que lo volvió recto al catéter y después ya una vez de que hemos constatado de que estamos en la pelvis renal, entonces se va a hacer un retiro progresivo de la guía y se le hace un empuje al mismo, ¿no? Se retira toda la guía y queda autofijado a nivel de la pelvis renal y también autofijado a nivel de la vejiga. Acá está, catéter doble J. En cuanto a la cirugía abierta, lo que ahorita le habíamos dicho, está la nefrolitotomía anatrófica, que hay que abrirlo como si fuera un pan al riñón, hacer la incisión por la línea avascular, entre comillas, de Brodel, y se extrae el cálculo en forma íntegra. Hay que revisar para que no queden residuos cálcicos. Acá miren lo que hacíamos antes. Aquí, este es un cálculo, aparentemente un cálculo piélico de la pelvis renal. Nosotros entrábamos generalmente por lumbotomía, decolábamos el colon, todo, y llegábamos al riñón. En el riñón palpábamos el cálculo, liberábamos bien la pelvis renal. Esta es la pared de la pelvis renal. Liberábamos y lo sacábamos. Un corte generalmente que era transversal de la pelvis renal. Y se hacía la extracción con una pinza, se jalaba el cálculo y salía el cálculo íntegro, el cálculo coraliforme. Se hacía un lavado y se cerraba la pared pílica con Vicryl. Eso es lo que se hacía antes. Ahora la indicación precisa para este tipo de cálculo es la nefrolitectomía percutánea. ¿Ya? Acá el cálculo vesical, otra indicación de la cirugía convencional abierta, cálculos mayores de 5 centímetros de diámetro, entonces hay que hacerle vía abierta. Ok, entonces hemos tratado de compactar todo lo que esta amplia clase de enfermedad litiásica urinaria. Si hubiera alguna preguntita, sería bueno que lo hagan.
No hay preguntas. Yo creo que ha sido muy tedioso, por eso se han cansado ustedes. Doctor, buenas tardes. Disculpe. Quería preguntar sobre la parte farmacológica que se puede usar, doctor, en microlitiasis renal. Este, claro, lo que se usa actualmente, hay varias fases de tratamiento médico que incluyen el tratamiento médico inicial para el dolor, el tratamiento expulsivo y el tratamiento preventivo. El mejor tratamiento preventivo es el consumo de agua, agua libre, por lo menos unos 2 litros de agua libre, o sea, agua más allá de lo necesario. También hay el citrato de potasio, es el único aprobado por la FDA, que hay que darlo por periodos prolongados de que pueden variar de 4 a 6 meses o un año más. Esto nos puede, entre comillas, disolver cálculos menores de 4 o 5 milímetros, periodos prolongados, pero tienen que ir acompañados pues de, de consumo de agua libre, bastante agua, y el citrato de potasio por periodos prolongados. Ese es el tratamiento aceptado por la FDA, y para el periodo expulsivo lo que se usa es la tansulosina. Ese es el tratamiento médico de la litiasis. ¿Algo más? Doctor, la tenflucina se usa también en damas. ¿Cómo? En pacientes femeninos también se usa tenflucina, ¿se puede usar? Claro, sí, no hay ningún problema, porque es un alfa bloqueante, lo único que va a producir es una relajación del uréter distal. Va a producir una relajación que favorece la migración. Se debe usar paralelamente con antiinflamatorios potentes. Los antiinflamatorios potentes que se usan pueden ser AINES, ¿no? Puede ser el ketoprofeno y diclofenaco en parenteral por 3 o 4 días, asociado también de antiinflamatorios tipo corticoides, que puede ser prednisona o deflazacor. La prednisona se usa a dosis plenas por 4 días, y el deflazacor puede usar en dosis estándar por 10 días, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Ya vamos a dejar de grabar. Doctor, cuando se refiere a dosis plena de prednisona, ¿a qué dosis se refiere? 1 por kilo, 1 miligramo por kilo por día, por 3 días. Muy bien.